Buenos días, mi nombre es Emily Ríos. Hola, ¿cómo van? Yo soy Juan Andrés Barranco. A continuación contestaremos algunas preguntas sobre qué es la filosofía de la naturaleza, qué es la deontología o incluso algunas preguntas sobre algunos filósofos. La primera pregunta que tenemos que resolver es, ¿qué estudia la filosofía de la naturaleza? Y muchos de ustedes se preguntarán, sí, ok, la filosofía de la naturaleza, ¿qué es la naturaleza? Estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando de algo natural como algo que hacemos todos los días, de una persona natural que no tiene ningún cambio estético. Y la verdad es que todo eso está bien. Cuando hablamos de que estudia la filosofía de la naturaleza, hablamos de todo lo que nosotros vemos real, todo lo que tenemos en este momento. No hablamos de quizás un estudio o una reflexión de algo que nunca hemos podido llegar a tener o que nunca sabemos visto. En este momento, cuando hablamos de filosofía de la naturaleza, estamos hablando de la reflexión de todo lo que somos hoy en día, de por qué, qué tenemos, por qué lo hacemos, qué somos en general. Estamos hablando de todo lo real que hay en torno a nuestras vidas. Bueno, la segunda pregunta nos dice, ¿qué sujetos hacen parte de la esfera de consideración moral de la deontología y cuáles no? ¿Por qué? Primero voy a dar una pequeña explicación de qué es la deontología. La deontología es una ciencia o una disciplina filosófica la cual estudia los deberes y el comportamiento moral en una profesión. Esto está más que todo en una rama ética o una rama de la filosofía moral. Uno de los principales autores de esto fue Kant. Con base a esto ya podemos contestar la pregunta. Y en mi opinión, yo digo que todas las profesiones tienen deontología, debido a que actúan de forma directa o indirecta hacia la sociedad. Un ejemplo de esto es los médicos. Los médicos tienen la posibilidad de atender a un paciente que tal vez no tiene plata o tal vez es afroamericano o tiene algunos rasgos que no son de su agrado. Ellos tienen la posibilidad de atenderlo, pero obviamente hay una ética moral y una deontología principal, ya que hay unos códigos de ellos. Ellos también tienen la posibilidad, así como un panadero tal vez pueda venderle el pan más caro al que le cae mal, o tal vez ni siquiera le venda pan o le eche algún material y se lo venda. Cada persona siento que tiene como una odontología respecto a su profesión, indirecta o indirectamente hacia la sociedad. La tercera pregunta que tenemos que resolver es, ¿qué sujetos hacen parte de la esfera moral del utilitarismo y cuáles no? ¿Y por qué? Cuando hablamos del utilitarismo, estamos hablando de la consideración moral hacia la mayoría de personas que se pueda. Es decir, a la hora de tomar una decisión, a la hora de decir algo, se tiene en cuenta la acción moral o el peso moral de lo que se está haciendo o diciendo según la cantidad de personas, según a qué personas va, tratando de hallar un bien mayor para todos. Por ejemplo, a la hora de decidir, a la hora de decir, por ejemplo, a quién se le va a dar una camilla en un hospital, a quién se le va a dar una UCI en estos tiempos de COVID, es importante tener en cuenta que no es cuestión de preferencias, no es cuestión de clase, no es cuestión de rasgos, sino que es cuestión de lo que es mejor para esta sociedad. Entonces, estaremos hablando de que estaríamos en una esfera de consideración todos a la hora de tomar una decisión, todos los que están presentes. Y quienes no, no estarían los que por alguna u otra razón decidieran no tomar en cuenta al otro, no tener en cuenta quizás que hay más personas dentro de un lugar, que hay más personas dentro de una comunidad. Esas personas son las que no estarían dentro de una esfera moral para el utilitarismo. La cuarta y última pregunta nos dice, ¿cómo cree usted que hubiese actuado Kant, Rose, Mill y Singer si hubieran sido los gobernantes de Colombia respecto al manejo de la pandemia? En mi opinión, Kant, como es uno de los principales líderes que apoya la libertad, él no hubiera exigido una cuarentena, ya que estaría pensando que nos está eximiendo de esta. De igual manera, estaría buscando una solución para afrontar esta problemática. Rowe, él estaría buscando el país que generó esta problemática o esta enfermedad, ya que él cree mucho en la justicia y de hecho los estaría haciendo pagar de una manera social. Por ejemplo, dándole vacunas a los países que no pueden obtenerlas o ayudando monetariamente a los países que han quedado en pobreza gracias a esta pandemia. Miller
es una de las personas que apoya el bien común, así que estaría muy pendiente de sus ciudadanos, de que no les falte alimento, no les falte trabajo, que todos estemos en las mejores condiciones. De igual manera, él no hubiera llegado a vacunar por secciones, por ejemplo, primero los adultos mayores, luego los jóvenes, no. Él hubiera dicho que todos nos vacunemos al mismo tiempo, ya que quiere un bien común. Por último, Singer, él es una de las personas que les afecta mucho como el sufrimiento de animales, personas. Entonces él estaría ayudando a los países que más han llegado a sufrir por dicha enfermedad. De igual manera con los ciudadanos de su país, brindándoles ayuda, comida, dinero, que todos estemos en una excelente condición y ninguno llegue a sufrir. Y eso sería todo. Muchas gracias.